Hay algo inquietante en esa sensación que no puedes explicar del todo. No es amor, o al menos no se siente como te dijeron que debía sentirse. No es paz, no es estabilidad, no es seguridad. Es más bien como estar parado en el borde de algo que no termina de romperse, una tensión constante que vive en el pecho, como si algo invisible tirara de ti cada vez que intentas alejarte. Sabes que deberías soltar, lo sabes con una claridad casi dolorosa, lo repites en tu cabeza como un mantra que pierde fuerza con cada intento, esto no me hace bien. Y sin embargo, aquí estás, otra vez. Intentas explicarlo con lógica. Haces listas mentales de todo lo que salió mal, recuerdas las palabras que dolieron, las ausencias que pesaron más que cualquier presencia, los silencios que se sintieron como castigos. Y aún así, algo dentro de ti traiciona cada uno de esos argumentos. Porque justo cuando estás a punto de irte, cuando sientes que por fin estás tomando el control, aparece un gesto, una palabra, una señal mínima que reaviva todo. Y de repente, la historia cambia. La narrativa se reescribe en cuestión de segundos. Tal vez ahora sí, te dices. Tal vez esta vez es diferente. Ese es el anzuelo. No es obvio. No es constante. No es lógico. Pero es devastadoramente efectivo. Es como si estuvieras atado por un hilo invisible, uno tan fino que no puedes verlo, pero tan fuerte que no puedes romperlo. No está hecho de amor puro, sino de algo mucho más complejo, expectativa, incertidumbre, recuerdos selectivos y una promesa implícita que nunca termina de cumplirse. Ese hilo no tira de tu cuerpo, tira de tu mente. Y más específicamente, tira de esa parte de ti que aún cree que puede arreglarlo, que aún cree que puede hacer que funcione, que aún cree que si haces lo correcto, dices lo correcto, esperas lo suficiente, todo encajará. Pero no encaja. Y lo sabes. Lo más desconcertante de todo esto es que no eres débil. No es falta de carácter. No es que te guste sufrir, como algunos podrían simplificarlo desde afuera. Lo que estás experimentando es mucho más profundo, más sutil y, sobre todo, más biológico de lo que parece. Es un patrón que se instala en tu mente sin pedir permiso, que aprende de cada interacción y que empieza a operar incluso cuando tú ya no quieres participar. Porque este tipo de vínculo no se construye sobre la estabilidad, sino sobre la ruptura constante de expectativas. Imagínate caminando por un desierto interminable. El calor es insoportable, la garganta seca, el cuerpo cansado. Llevas horas, días, tal vez meses avanzando sin encontrar nada. Y justo cuando estás a punto de rendirte, lo ves, un oasis. Agua. Sombra. Descanso. Corres hacia él con desesperación, con alivio, con esperanza, pero cuando llegas, desaparece. Era un espejismo. Te detienes, respiras, te frustras, incluso te enojas contigo mismo por haber creído. Te prometes no volver a caer. Y sigues caminando. Pero entonces, vuelve a aparecer. Y otra vez corres. Ese es el ciclo. Ese es el truco. No estás persiguiendo a la persona. Estás persiguiendo la posibilidad de que esa versión idealizada, esa promesa intermitente, finalmente se vuelva real. Estás atrapado no en lo que es, sino en lo que podría ser. Y esa diferencia, ese pequeño espacio entre la realidad y la esperanza, es donde se instala la trampa. Aquí es donde la lógica empieza a fallar. Porque la lógica trabaja con hechos, con patrones claros, con consistencia. Pero este tipo de vínculo está diseñado, casi de forma quirúrgica, para romper esa consistencia. No hay suficiente dolor constante como para obligarte a salir corriendo, pero tampoco hay suficiente bienestar como para sentirte en paz. Estás en un punto medio, una especie de limbo emocional donde nada es completamente bueno, pero tampoco lo suficientemente malo como para justificar una salida definitiva. Y ahí, en ese espacio ambiguo, tu mente empieza a hacer algo fascinante y peligroso al mismo tiempo, empieza a negociar con la realidad. Recuerdas más intensamente los momentos buenos que los malos. Le das más peso a una sola conversación significativa que a semanas de indiferencia. Tomas pequeñas señales como pruebas de cambio. Interpreta silencios como procesos internos, frialdad como miedo, distancia como necesidad de espacio. Todo empieza a tener una explicación que mantiene viva la historia. Porque aceptar la verdad completa implicaría algo mucho más doloroso, aceptar que no hay nada que descifrar, que no hay un código oculto, que no hay una versión futura que justifique el presente. Y eso duele más que quedarse. Por eso te quedas.
pero hay algo aún más profundo ocurriendo bajo la superficie, algo que no se ve, pero que dirige cada una de tus decisiones sin que lo notes. Tu cerebro, ese órgano que crees que está tomando decisiones racionales, ya ha sido condicionado. Ha aprendido que en medio de la incertidumbre, a veces, solo a veces, aparece una recompensa. Y esa a veces, es suficiente para mantenerte atrapado. No es coincidencia. No es destino. Es un patrón. Un patrón que convierte la esperanza en una cadena. Y lo más inquietante es que cuanto más intentas romperla usando fuerza de voluntad, más evidente se vuelve que no es suficiente. Te prometes no escribir, pero escribes. Te prometes no responder, pero respondes. Te prometes no volver, y vuelves. Cada intento fallido refuerza la sensación de que hay algo en ti que no puedes controlar. Y eso genera una segunda capa de dolor, la frustración contigo mismo. Empiezas a cuestionarte. ¿Por qué no puedo soltar? ¿Qué me pasa? ¿Por qué sigo aquí si sé que no debería? Y sin darte cuenta, el foco deja de estar en la dinámica externa y se vuelve interno. Empiezas a sentir que el problema eres tú. Que hay algo roto, algo incompleto, algo que necesita ser resuelto antes de poder irte. Pero eso también forma parte del laberinto. Porque mientras más te analizas, más te enredas. Es como estar dentro de una habitación sin puertas, golpeando una y otra vez las paredes esperando encontrar una salida que no está donde crees. Caminas en círculos dentro de tu propia mente, recreando conversaciones, imaginando escenarios, construyendo versiones alternativas de lo que pudo haber sido. Y cada vuelta te deja más cansado, más confundido, pero también más involucrado. Porque ya no solo estás tratando de entender a la otra persona. Estás tratando de entender por qué no puedes dejar de intentarlo. Y ahí es donde el hilo invisible se vuelve más fuerte. No porque la otra persona haga más, sino porque tú ya estás completamente dentro del sistema. Tu mente ya aprendió las reglas, aunque no las entienda conscientemente. Ya sabe que irse no es tan simple como tomar una decisión. Ya sabe que hay algo que tira de ti incluso cuando todo indica que deberías soltar. Y en este punto, algo importante debe quedar claro. No estás luchando contra una persona. Estás luchando contra un mecanismo. Un mecanismo que utiliza la incertidumbre como combustible, la esperanza como anzuelo y tu propia biología como herramienta. Un mecanismo que no necesita lógica para funcionar, porque opera en un nivel mucho más profundo, el nivel de la recompensa, del hábito, de la expectativa. Y si no entiendes cómo funciona, seguirás creyendo que el problema es falta de fuerza. Cuando en realidad, estás dentro de un sistema diseñado para que no puedas salir fácilmente. Este es el inicio del laberinto. Y apenas acabamos de tocar la superficie. Porque si este hilo invisible ya te resulta difícil de romper, lo que viene a continuación es aún más inquietante, la razón por la cual tu cerebro no solo tolera este ciclo, sino que lo desea. Vamos a entrar ahora en la parte más peligrosa de todas. El momento en el que el amor deja de ser conexión, y se convierte en adicción. Si este tipo de contenido te ayuda a entender lo que sientes, quédate. Y si quieres seguir explorando los rincones más profundos de la mente humana, suscríbete a Laberinto Mental, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en la que entiendes tus propias emociones para siempre. Ahora sí. Entremos al casino emocional. Hay un lugar dentro de tu mente que no se parece a nada que hayas visto antes. No tiene paredes definidas ni puertas visibles, pero una vez que entras, salir deja de ser una decisión simple. Es ruidoso, aunque no haya sonido. Es brillante, aunque todo parezca oscuro. Y en el centro de ese lugar hay una máquina. No es una máquina cualquiera. Es una que no puedes dejar de jugar, aunque sepas que estás perdiendo. Ese lugar es tu propio sistema de recompensa, convertido en un casino emocional. Al principio no lo notas. Nadie entra a un casino pensando que va a quedarse atrapado. Entras por curiosidad, por emoción, por esa pequeña chispa de posibilidad. Porque hubo un momento, uno muy específico, donde todo se sintió increíblemente bien. Una conversación que fluyó sin esfuerzo, una mirada que parecía decirlo todo, una conexión que te hizo pensar que finalmente habías encontrado algo real. Ese momento fue tu primera ganancia. El primer premio. El instante en el que tu cerebro dijo, esto vale la pena. Y como cualquier sistema diseñado para engancharte, no vuelve a darte lo mismo de forma constante. Aquí es donde aparece el truco psicológico más potente y más peligroso, el refuerzo intermitente.
En términos simples, es un patrón en el que la recompensa no llega siempre, ni de forma predecible. A veces sí, a veces no, a veces mucho, a veces nada. Es irregular, caótico, impredecible. Y precisamente por eso, es adictivo. En un experimento clásico, se observó que cuando a un sujeto se le recompensa de manera constante por una acción, su comportamiento se vuelve estable pero fácilmente extinguible. Si dejas de darle la recompensa, deja de intentar. Pero cuando esa recompensa es impredecible, cuando no sabe cuándo va a llegar, el comportamiento se vuelve obsesivo. Persistente. Difícil de apagar incluso cuando la recompensa desaparece por completo. Ahora llévalo a una relación. Un día recibes atención, cariño, intensidad. Mensajes largos, interés, cercanía. Te sientes visto, elegido, importante. Tu sistema nervioso se relaja. Tu cerebro libera dopamina, esa sustancia que no solo te hace sentir bien, sino que te dice, recuerda esto, búscalo otra vez. Y entonces, cuando esperas que eso continúe, desaparece. Silencio. Distancia. Frialdad. Y ahí empieza el juego. Porque ahora no estás respondiendo a lo que tienes. Estás respondiendo a lo que tu cerebro recuerda que es posible. No estás reaccionando a la ausencia, estás persiguiendo la recompensa que alguna vez llegó. Y como no sabes cuándo volverá, empiezas a intentar más. Piensas más. Escribes más. Esperas más. Analizas cada detalle como si fuera una pista dentro de un juego que tienes que descifrar. Te conviertes en jugador. Y la relación se convierte en una máquina tragamonedas. Cada interacción es como jalar la palanca. A veces no pasa nada. A veces pierdes. A veces sientes que todo está en tu contra. Pero de repente, sin aviso, ganas. Un mensaje inesperado. Una muestra de afecto. Un momento de conexión que parece borrar todo lo anterior. Y ese pequeño premio es suficiente para reiniciar todo el ciclo. Porque no necesitas ganar siempre. Solo necesitas ganar, a veces. Eso es lo que mantiene vivo el juego. Lo más inquietante es que este sistema no solo genera deseo. Genera compulsión. Tu cerebro empieza a anticipar la recompensa incluso cuando no está presente. Empieza a crear escenarios, a imaginar respuestas, a proyectar posibilidades. Cada notificación, cada vibración del teléfono, cada silencio prolongado se convierte en un evento cargado de significado. Tu atención queda secuestrada. Y aquí es donde la trampa se vuelve más sofisticada. Porque no solo estás enganchado a la otra persona, estás enganchado al ciclo. A la montaña rusa emocional. A la alternancia entre la ansiedad y el alivio. A esa sensación de incertidumbre que, aunque te desgasta, también te mantiene alerta, expectante, vivo en una tensión constante. Es una forma de activación que tu cerebro aprende a interpretar como importante. Como necesaria. Incluso como amor. Pero no lo es. Es condicionamiento. Cada vez que recibes una recompensa después de un periodo de incertidumbre, el impacto es mayor. Más intenso. Más significativo. No porque sea más valioso en sí mismo, sino porque llega después de la privación. Y esa combinación crea una huella mucho más profunda en tu sistema nervioso. Es como si cada pequeño gesto positivo se amplificara artificialmente. Y eso distorsiona tu percepción. Empiezas a sobrevalorar lo poco, a justificar lo inconsistente, a conformarte con migajas que en otro contexto jamás aceptarías. Porque tu cerebro no está evaluando la relación de forma objetiva. Está reaccionando a un patrón de refuerzo que lo mantiene en estado de búsqueda constante. En estado de espera. Y la espera es poderosa. Porque en la espera, tu mente rellena los espacios vacíos con esperanza. Con interpretaciones. Con historias que le dan sentido a lo que no lo tiene. Y mientras más inviertes en esas historias, más difícil se vuelve soltarlas. Porque ya no estás jugando solo por la recompensa. Estás jugando por la narrativa que construiste alrededor de ella. Y entonces ocurre algo aún más complejo. Empiezas a perder la referencia de lo que es normal. La inconsistencia se vuelve familiar. La incertidumbre se vuelve parte del vínculo. El caos emocional se convierte en el estándar. Y cualquier intento de estabilidad,
cualquier señal de calma, incluso puede sentirse extraña, aburrida, insuficiente. Porque tu sistema ya se adaptó al juego. Ya no buscas paz. Buscas intensidad. Y eso te mantiene dentro del casino. Jugando una y otra vez, aunque cada intento te cueste más energía, más tiempo, más de ti. Pero hay una pregunta que empieza a aparecer, aunque intentes ignorarla. Si este ciclo es tan desgastante, ¿por qué no te vas? Y la respuesta no es simple. Porque salir implicaría enfrentarte a algo más que la pérdida de la otra persona. Implicaría enfrentarte a la pérdida de la posibilidad. A la renuncia de esa recompensa que, aunque escasa, sigue existiendo como promesa. Implicaría aceptar que todo lo que invertiste no te llevará al resultado que esperabas. Y eso activa otro mecanismo. Uno aún más silencioso, pero igual de poderoso. Un mecanismo que no tiene que ver con lo que recibes, sino con todo lo que ya diste. Con el tiempo, la energía, las emociones, las oportunidades que dejaste pasar, las veces que elegiste quedarte cuando pudiste irte. Todo eso empieza a pesar. Empieza a acumularse. Empieza a exigir una justificación. Porque si te vas ahora, ¿qué fue todo eso? ¿Para qué sirvió? Y tu mente, en un intento desesperado por protegerte de esa respuesta, hace algo muy humano, pero muy peligroso. Decide que no puedes irte. Todavía no. Porque aún hay algo que recuperar. Porque aún hay algo que salvar. Porque aún hay algo que demostrar. Y sin darte cuenta, el juego cambia. Ya no estás persiguiendo una recompensa. Estás intentando que todo lo que invertiste tenga sentido. Y ese cambio, ese pequeño giro en la narrativa, es lo que te lleva a la siguiente parte del laberinto. Donde soltar ya no solo duele, sino que se siente como perderlo todo. Hay un momento, casi imperceptible, en el que todo cambia. Ya no estás ahí por lo que recibes, sino por todo lo que has entregado. Ya no se trata de lo que la otra persona hace o deja de hacer, sino de lo que tú no puedes permitirte perder. Es un giro silencioso, pero determinante. Porque en ese punto, la relación deja de ser una experiencia, y se convierte en una inversión. Y toda inversión, cuando ha sido grande, duele soltarla. Empiezas a mirar hacia atrás, no hacia adelante. A medir el vínculo no por lo que es hoy, sino por todo lo que ha significado en el pasado. Las horas invertidas, las conversaciones interminables, las veces que estuviste cuando no era fácil, las renuncias que hiciste, las partes de ti que adaptaste para que todo funcionara. Cada recuerdo se convierte en una prueba. En un argumento. En una razón para quedarte. Porque si te vas ahora, ¿qué haces con todo eso? Tu mente no lo interpreta como una experiencia vivida. Lo interpreta como algo que debe ser recuperado. Como si todo ese tiempo, esa energía, ese desgaste emocional, fueran una especie de deuda pendiente que tiene que pagarse con un final diferente. Con un desenlace que justifique el sacrificio. Y ahí aparece una de las trampas cognitivas más poderosas que existen, la falacia del costo hundido. En esencia, es la tendencia a continuar invirtiendo en algo simplemente porque ya has invertido demasiado. No porque tenga sentido seguir, no porque haya señales reales de mejora, sino porque abandonar implicaría aceptar que lo anterior no tuvo el resultado esperado. Y esa aceptación es profundamente incómoda. Porque no solo implica perder a la otra persona. Implica enfrentarte a la posibilidad de que te equivocaste. Y esa idea es difícil de sostener. Así que tu mente hace lo que mejor sabe hacer, protege tu identidad, incluso si eso significa distorsionar la realidad. Empieza a construir una narrativa en la que quedarte no solo es válido, es necesario. Porque irte ahora sería rendirte. Sería tirar todo a la basura. Sería aceptar que todo ese esfuerzo no fue suficiente. Y entonces decides quedarte un poco más. Un poco más de paciencia. Un poco más de comprensión. Un poco más de ti. Pero ese un poco más no tiene un límite claro. Porque cada nueva inversión refuerza la necesidad de seguir invirtiendo. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Cuanto más das, más necesitas que funcione. Cuanto más necesitas que funcione, más difícil se vuelve irte. Y cuanto más difícil es irte, más te convences de que quedarte es la única opción lógica. Aunque no lo sea. Aunque todo en tu experiencia te diga lo contrario.
Aquí es donde entra otro mecanismo igual de sutil, pero igual de determinante, la disonancia cognitiva. Es esa incomodidad interna que aparece cuando sostienes dos ideas que no encajan entre sí. Por un lado, sabes que algo no está bien. Lo sientes. Lo ves. Lo has vivido suficientes veces como para reconocer el patrón. Pero por otro lado, sigues ahí. Sigues eligiendo quedarte. Sigues invirtiendo en algo que, en el fondo, sabes que no te está dando lo que necesitas. Esa contradicción genera tensión. Y tu mente no tolera bien la tensión. Así que en lugar de cambiar el comportamiento, cambia la interpretación. Empiezas a justificar lo que antes te dolía. A minimizar lo que antes te parecía inaceptable. A reinterpretar señales claras como si fueran ambiguas. Lo que antes era indiferencia, ahora es confusión. Lo que antes era distancia, ahora es necesidad de espacio. Lo que antes era falta de interés, ahora es miedo a sentir demasiado. Todo se vuelve explicable. Todo se vuelve defendible. Porque necesitas que tenga sentido. Porque si no lo tiene, entonces todo lo que has hecho hasta ahora queda en el aire. Y eso es lo que tu mente está evitando a toda costa. Pero hay algo más. Algo que no siempre se dice, pero que pesa en silencio. El orgullo. No el orgullo superficial, sino ese más profundo, el que está ligado a tu identidad, a tu capacidad de elegir, a tu percepción de control. Porque aceptar que te quedaste más tiempo del que debías, que ignoraste señales, que justificaste lo injustificable, implica tocar una parte muy vulnerable de ti. Implica reconocer que no siempre actuaste desde la claridad. Y eso duele. Así que, en lugar de aceptar esa incomodidad, decides seguir adelante. No porque tenga sentido, sino porque retroceder se siente más doloroso. Porque dar la vuelta implica mirar todo el camino recorrido y aceptar que no te llevó a donde esperabas. Y entonces avanzas, pero no hacia algo mejor. Avanzas para no mirar atrás. Es como empujar una roca cuesta arriba, no porque creas que llegará a la cima, sino porque ya has invertido demasiado esfuerzo como para soltarla. Cada paso cuesta más. Cada intento desgasta más. Pero detenerte no parece una opción, porque detenerte implicaría aceptar que todo ese esfuerzo no tuvo el resultado que imaginabas. Y en ese esfuerzo constante, en esa lucha por sostener algo que ya no se sostiene por sí solo, empiezas a perderte. Pierdes claridad. Pierdes perspectiva. Pierdes contacto con lo que realmente necesitas. Porque toda tu energía está enfocada en mantener vivo algo que, en el fondo, ya dejó de crecer. Y aquí es donde el laberinto se vuelve más estrecho. Porque ya no estás atrapado solo por lo que esperas, sino por todo lo que no quieres perder. Y esa combinación es poderosa. Porque convierte el acto de soltar en una amenaza. No solo emocional, sino existencial. Soltar ya no es simplemente dejar ir a alguien. Es enfrentarte a la idea de que todo lo que construiste alrededor de esa relación no era lo que creías. Es aceptar que el futuro que imaginaste, las versiones de ti que proyectaste, las decisiones que tomaste en función de ese vínculo, necesitan ser reconfiguradas. Y eso implica un vacío. Un espacio incierto. Un lugar donde no hay garantías, ni promesas, ni recompensas inmediatas. Solo silencio. Y tu mente, acostumbrada al ruido constante del casino emocional, al sube y baja de la intensidad, al ciclo de expectativa y alivio, percibe ese silencio como una amenaza. Como una pérdida. Como algo que debe evitarse. Así que te quedas. No porque estés bien. Sino porque irte se siente peor. Pero lo que aún no has visto, es que mientras sigues ahí, algo más está ocurriendo a un nivel mucho más profundo. Algo que no tiene que ver con decisiones conscientes ni con narrativas mentales. Tiene que ver con tu cuerpo. Con tu sistema nervioso. Con la forma en la que tu biología está aprendiendo a asociar el dolor con el alivio, y el alivio con la misma fuente que lo provoca. Y cuando eso ocurre, ya no estás solo emocionalmente involucrado. Estás biológicamente condicionado. Y salir deja de ser una elección racional para convertirse en un proceso de abstinencia. Eso es lo que viene ahora. La parte más difícil de entender. Y la más difícil de romper. Hay un punto en el que todo deja de ser una historia que te cuentas, y se convierte en una reacción que no puedes evitar. Ya no es solo lo que piensas, es lo que sientes en el cuerpo.
Es ese nudo en el estómago que aparece sin aviso, esa opresión en el pecho cuando no responde, esa inquietud constante que no se calma ni siquiera cuando intentas distraerte. Es como si tu sistema entero estuviera en alerta, esperando algo que no llega, reaccionando a señales que a veces ni siquiera existen. Ahí es donde el laberinto revela su capa más profunda. Porque ya no estás atrapado en una narrativa. Estás atrapado en un circuito biológico. Tu cuerpo ha aprendido algo. Ha sido entrenado, condicionado, moldeado por la repetición de un patrón que mezcla dolor y alivio de una forma tan precisa que termina confundiendo ambos. Lo que antes era claramente desagradable, ahora está ligado a la única fuente que también te ofrece consuelo. Y esa mezcla es lo que crea el vínculo traumático. No ocurre de un día para otro. Se construye en ciclos. Primero llega la tensión. El silencio, la distancia, la frialdad. Tu sistema nervioso entra en estado de alerta. Se activa una respuesta primitiva, casi automática. Tu cuerpo interpreta esa ausencia como una amenaza. Aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Tu mente empieza a buscar explicaciones, tu atención se estrecha, todo gira alrededor de esa persona. No puedes concentrarte, no puedes relajarte, no puedes soltar. Estás en modo supervivencia. Y entonces, cuando la tensión alcanza un punto alto, aparece el alivio. Un mensaje. Una llamada. Un gesto mínimo. Y en ese instante, todo cambia. Tu cuerpo responde como si hubiera escapado de un peligro real. El cortisol desciende, la dopamina sube, incluso puede liberarse oxitocina, esa hormona asociada al vínculo y la cercanía. Sientes calma, cercanía, conexión. Pero no es una calma estable. Es una calma que llega después del caos, y precisamente por eso, se siente más intensa. Más necesaria. Más valiosa. Ese contraste es lo que reprograma tu sistema. Porque tu cerebro no registra solo el momento de alivio. Registra la secuencia completa. Aprende que después del dolor, viene la recompensa. Que después de la ansiedad, llega la calma. Y empieza a asociar ambas cosas como partes de un mismo proceso. Como si fueran inseparables. Y entonces ocurre algo inquietante. Empiezas a necesitar el ciclo completo. No solo el alivio. También la tensión que lo precede. Porque sin esa tensión, el alivio no tiene el mismo impacto. No se siente igual. No genera la misma descarga. Es como si tu sistema se hubiera acostumbrado a esa montaña rusa emocional y ahora necesitara ese contraste para sentir algo. Y ahí es donde el vínculo deja de ser emocional y se vuelve adictivo. Tu cuerpo ya no está respondiendo a la persona. Está respondiendo al patrón. A la alternancia entre activación y calma. A ese sube y baja que mantiene tu sistema en constante movimiento. Y como cualquier sistema que ha sido condicionado de esta manera, empieza a resistirse al cambio. Porque salir de ese ciclo no solo implica perder a la otra persona. Implica romper una secuencia biológica que tu cuerpo ya ha integrado como familiar. Aunque sea dañina. Aunque te desgaste. Aunque te consuma. Es familiar. Y lo familiar, incluso cuando duele, se percibe como más seguro que lo desconocido. Por eso, cuando intentas alejarte, no solo enfrentas pensamientos o recuerdos. Enfrentas síntomas. Inquietud, ansiedad, vacío, necesidad urgente de contacto. Es como si algo dentro de ti pidiera volver, no porque lo hayas decidido, sino porque tu cuerpo lo exige. Como si estuvieras en abstinencia. Y en cierto sentido, lo estás. Porque cada interacción, cada momento de alivio, ha estado liberando sustancias que refuerzan el vínculo. No solo dopamina, sino también otras que consolidan la memoria emocional. Tu sistema ha aprendido que esa persona es la fuente tanto del malestar como del alivio. Y eso crea una dependencia compleja, difícil de deshacer. Es una trampa perfecta. Porque la misma persona que activa tu ansiedad, es la única que puede calmarla. Y eso te mantiene girando en círculos. Buscando alivio en el mismo lugar donde se origina el dolor. Intentando estabilizarte con aquello que te desestabiliza. Es un secuestro. No de tu voluntad. Sino de tu biología. Y lo más desconcertante es que, desde dentro, se siente como amor. Porque hay intensidad. Porque hay deseo.
Porque hay una necesidad constante de cercanía. Pero lo que realmente hay, es un sistema nervioso atrapado en un ciclo de activación y alivio que ha aprendido a confundirse con vínculo. Y eso distorsiona todo. Distorsiona tu percepción, tu juicio, tu capacidad de evaluar la relación con claridad. Porque cuando tu cuerpo está en ese estado, no estás operando desde la calma. Estás operando desde la urgencia. Desde la necesidad de reducir una incomodidad interna que se vuelve insoportable. Y en ese estado, cualquier gesto, por mínimo que sea, se siente como suficiente. Como salvación. Como prueba de que todo vale la pena. Pero no lo es. Es solo el sistema buscando regularse. Buscando volver a un equilibrio que, en realidad, nunca es estable. Y mientras más tiempo permaneces en ese ciclo, más se refuerza. Más se automatiza. Más se vuelve parte de ti. Hasta que llega un punto en el que ya no recuerdas cómo se siente la calma sin esa montaña rusa. Ya no sabes cómo es un vínculo sin esa tensión constante. Ya no sabes si lo que sientes es amor o dependencia. Y esa confusión es peligrosa. Porque te mantiene ahí. Sosteniendo algo que no te sostiene. Justificando algo que te rompe. Esperando algo que solo aparece para reiniciar el ciclo. Pero hay algo que debes entender, aunque no sea fácil de aceptar. Tu cuerpo puede aprender esto. Pero también puede desaprenderlo. No es inmediato. No es cómodo. No es lineal. Pero es posible. Aunque para hacerlo, tendrás que atravesar una de las partes más difíciles de todo el proceso. Tendrás que quedarte en el vacío. En el silencio. En la ausencia de esa recompensa que tu sistema ha estado esperando. Tendrás que resistir la urgencia, tolerar la incomodidad, permitir que tu cuerpo atraviese ese estado sin correr de vuelta a lo conocido. Y eso. Se siente como perder algo esencial. Como si te arrancaran una parte de ti. Pero no es una pérdida real. Es el inicio de una recuperación. Porque lo que estás soltando no es amor. Es un patrón. Un patrón que ha estado dirigiendo tus emociones, tus decisiones y tu percepción sin que lo notes. Y romperlo. No es un acto de fuerza. Es un proceso. Un proceso que empieza con algo muy simple, pero profundamente incómodo. Dejar de responder al impulso. Dejar de jalar la palanca. Dejar de jugar. Y eso nos lleva a la última parte del laberinto. Donde no se trata de entender más. Sino de hacer algo distinto. Donde el verdadero reto no es ver la trampa. Sino elegir salir de ella. Salir no se siente como una victoria. Nadie te prepara para eso. No hay una sensación épica, no hay música de fondo, no hay un momento claro en el que todo encaja y dices, listo, ya está. Salir se siente, en la mayoría de los casos, como una pérdida. Como un silencio incómodo. Como una especie de vacío que no sabes bien cómo llenar. Y esa es la primera gran verdad que necesitas aceptar si quieres cortar el hilo invisible. Dejar de jugar no se siente bien al inicio. Porque no estás soltando solo a una persona. Estás soltando un patrón que tu mente y tu cuerpo aprendieron a necesitar. Y cuando rompes ese patrón, aparece la abstinencia emocional. No es una metáfora. Es una experiencia real. Tu sistema, acostumbrado a la alternancia entre ansiedad y alivio, se queda sin su ciclo habitual. Ya no hay subidas ni bajadas. Ya no hay recompensa intermitente. Solo hay una línea plana que, al principio, se siente insoportable. Te invade una inquietud difícil de explicar. Te descubres revisando el teléfono sin motivo, esperando algo que sabes que no debería importar. Tu mente intenta negociar, busca excusas, propone pequeños acercamientos inofensivos. Solo un mensaje. Solo una última conversación. Solo un cierre. Pero ese cierre es otra ilusión del laberinto. Porque en este tipo de vínculos, el cierre no llega desde afuera. No hay una conversación perfecta que ordene todo. No hay una explicación que calme por completo lo que sientes. No hay una última escena que justifique todo lo vivido y te permita irte en paz. Esperar eso es como seguir caminando en el desierto buscando un oasis que siempre desaparece cuando te acercas. El cierre real es una decisión. Una decisión incómoda, muchas veces dolorosa,
pero profundamente liberadora, dejar de buscar respuestas en quien nunca pudo dártelas. Y eso implica algo que va en contra de todo lo que tu sistema ha aprendido. Implica no responder. Implica no revisar. Implica no volver. No porque no quieras, sino porque entiendes que cada pequeño contacto reinicia el ciclo. Cada interacción, por mínima que sea, vuelve a activar el circuito. Vuelve a encender la máquina. Vuelve a alimentar la ilusión de que esta vez será diferente. Y ya sabes a dónde lleva eso. Así que cortar el hilo invisible no es un acto impulsivo. Es una práctica. Es una serie de decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo, que van debilitando ese vínculo hasta que deja de tener poder sobre ti. No es lineal. Habrá días en los que sentirás que avanzas, y otros en los que la urgencia regresa con fuerza. Habrá momentos en los que la memoria te juegue en contra, resaltando lo bueno, suavizando lo malo, reconstruyendo la historia de una forma que te invite a volver. Y en esos momentos, lo más importante no es lo que sientes. Es lo que haces con eso que sientes. Porque la emoción puede gritar, puede insistir, puede parecer urgente, pero no es una orden. Es una señal. Y tú puedes aprender a observarla sin obedecerla. Puedes sentir la incomodidad sin correr a apagarla en el mismo lugar que la genera. Puedes quedarte en el vacío sin llenarlo con lo conocido. Eso es reprogramar tu sistema. Eso es enseñarle a tu cerebro que la recompensa no está en volver, sino en sostenerte. Al inicio, ese sostenerte se siente débil. Frágil. Insuficiente. Pero con el tiempo, algo cambia. Muy lentamente, casi imperceptible, tu sistema empieza a adaptarse. La urgencia disminuye. El silencio deja de ser amenazante. La ausencia deja de doler de la misma forma. Empiezas a recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta, estabilidad interna. Y esa estabilidad no es intensa. No es una montaña rusa. No te hace sentir euforia constante. Pero te da algo mucho más valioso. Te da paz. Una paz que no depende de respuestas externas. Una calma que no necesita ser validada por otra persona. Una sensación de coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Porque por primera vez en mucho tiempo, tus decisiones empiezan a alinearse con tu bienestar, no con tu miedo a perder. Y en ese punto, algo se rompe. No dentro de ti, sino en el sistema. El hilo invisible deja de tensarse. La máquina deja de tener efecto. El laberinto pierde su fuerza. No porque haya desaparecido, sino porque ya no estás caminando dentro de él. Estás saliendo. Y salir no significa que todo lo vivido se borra. No significa que no hubo momentos reales, emociones genuinas, conexiones que en su momento se sintieron importantes. Todo eso existió. Todo eso fue parte de tu experiencia. Pero ya no lo usas como una razón para quedarte. Lo integras como parte de tu historia. Sin necesidad de repetirla. Porque ahora entiendes algo que antes no era tan claro. No necesitas que alguien cambie para poder estar bien. No necesitas resolver el pasado para avanzar. No necesitas una última señal para soltar. Solo necesitas dejar de participar en un juego que ya sabes cómo termina. Y eso, es poder. Un poder silencioso, sin espectáculo, sin validación externa, pero profundamente transformador. Porque no se trata de controlar a la otra persona, ni de cambiar la dinámica desde afuera. Se trata de recuperar tu capacidad de elegir, incluso cuando elegir se siente incómodo. Se trata de dejar de reaccionar, y empezar a decidir. Y tal vez, mientras escuchas esto, una parte de ti aún dude. Tal vez sientas que tu caso es diferente, que hay matices, que hay cosas que no se han dicho, que hay potencial, que hay algo que aún podría cambiar. Esa voz es parte del laberinto. No desaparece de un día para otro. Pero ahora puedes reconocerla. Ya no como una verdad absoluta, sino como un eco de un sistema que estás dejando atrás. Porque salir no es olvidar. Es ver con claridad. Y actuar en consecuencia. Así que si has llegado hasta aquí, si algo de esto resonó contigo, si en algún momento te viste reflejado en este ciclo, en esta tensión, en este hilo invisible que cuesta tanto cortar, entonces ya diste el primer paso. El más importante. El de entender.
Y si quieres seguir explorando estos patrones, si quieres aprender a reconocer las trampas invisibles que la mente puede crear, y sobre todo, cómo salir de ellas, suscríbete a Laberinto Mental. Porque este no es el final del camino. Es solo la salida de un laberinto. Y el inicio de algo mucho más real.